Si creo en la inspiración, es algo difuso. Por momentos sí y por momentos no. Por lo general confío más en el trabajo de todos los días. Eso es inevitable. Creo que es la única manera, por lo menos para mí, de que la obra tenga, no sé, una carga y una coherencia. Todo eso tiene que ver incluso hasta con las lecturas, con el trabajo en investigación. Sí, es cierto que hay momentos en los que podría llegar a pasar algo parecido a lo que podría ser la inspiración, que es decir, uy, se me ocurrió tal cosa, pero por lo general yo lo tengo bastante identificado, que es cuando me aburro. Cuando me aburro mucho o cuando estoy impedido de hacer de algo, como estoy como en algún lugar que no puedo hacer algo, que no puedo, no sé, que tengo que esperar. Hay veces que digo, bueno, me voy a poner a pensar. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría hacer? Entonces hago toda una especie de ejercicio y de simulación mental en el que estoy trabajando y haciendo y pensando. Y muchas veces surgen buenas ideas de ahí, pero no son las únicas. Un montón de otras veces, quizás la mayoría, es simplemente probando cosas y por lo general mi forma de pensar, la materialidad y las imágenes son a través del dibujo. Bueno, es algo súper, ya como para mí es un lenguaje. Con la producción de las piezas últimas estoy siendo bastante metodológico. Empiezo con dibujos. Los hago en una pantalla digital, que es como con un lápiz, igual que dibujar en una hoja. Con algunas ventajas. También tendrá algunas desventajas, pero bueno, para mí es la mejor manera. Cuando tengo ganas de pensar y proyectar, no sé, una muestra, una obra, una pieza o una imagen, lo primero que hago es dibujar. Siempre dibujo. Entonces, a partir de ahí tengo una cantidad de dibujos grande en la que empiezo a tener preferidos. No solo preferidos, sino que algunos dibujos son más traducibles al 3D y otros no. Uno de los dibujos que ya decido esa escena, modelarla, lo que hago es en la computadora estoy trabajando con un equipo de realidad virtual que tiene unos controles, entonces al introducirse ahí en el mundo de la realidad virtual, trabajar con un programa de modelado que es bastante similar a lo que es trabajar con, no sé, una arcilla o algo similar, pero virtual, que me permite generar el modelo. Y luego eso lo traduzco para mandarlo a la impresora 3D, pero siempre pensando la tecnología bien en función de las narrativas que yo tengo en la cabeza. Hay mucha vinculación con el lenguaje cinematográfico, la gráfica, la manera de contar historias, que todo tenga algún tipo de relato. Y siempre entonces toda esa tecnología está puesta en función de todo esto que quiero contar. Entonces a la vez que siempre van surgiendo tecnologías nuevas y que digo, mira qué bien esto. Bueno, con impresión 3D lo que me sucedió es eso. Años sabía que esa tecnología funcionaba y era inaccesible, hasta que se dieron determinada cantidad de puntos o de cosas, que es una convergencia tecnológica, determinadas licencias de determinados materiales, determinadas tecnologías, hicieron que esta tecnología fuera más accesible, y ahí fue donde yo ya tenía como más o menos todo pensado y ya ponerme a trabajar con eso. Fue bastante natural porque yo ya vengo trabajando con objetos tridimensionales. Entonces empezaron a aparecer los objetos. En un principio era como muy vistoso y era como algo que llamara la atención y decir, esto está impreso en 3D. Pero yo creo que ahora, después de hace, no sé, serán ya 5 años más o menos o un poco más, de que estoy trabajando con impresión 3D, y creo que en este momento se está volviendo ubicua la impresión 3D, así como antes las bajadas fotográficas digitales o la fotografía digital antes, o algún trabajo digital se decía, esto es un trabajo digital, y ahora todo es digital. Creo que con la impresión 3D está sucediendo eso, están empezando a utilizarse en un montón de proyectos artísticos y no están delante y diciendo esto es una impresión 3D, sino está como un soporte y como una herramienta más. Lo cual a mí me parece lo mejor, porque me parece que lo que tiene que estar por el frente es la obra, exacto. Lo que tiene que estar por el frente es el discurso, todo lo que se quiera comunicar. Y a mí me encanta utilizar la tecnología de todo tipo, pero que esté bajo mi control. Hay, por supuesto, muchísimas obras en las que la tecnología es parte del lenguaje, y hay muchísimas de esas obras que me encantan, pero no soy especialmente, yo soy más bien como un artista clásico utilizando tecnología, porque al fin y al cabo soy un dibujante, soy un escultor. Si se corta la luz y no me queda otra, puedo dibujar, puedo ponerme a hacer escultura de forma más tradicional.
Después esa escultura que imprimo en 3D no sale perfecta porque además las escalas, se trabaja en diferentes piezas y todo eso ya después viene todo un trabajo más físico, de escultura de taller, en el que trabajo con diferentes materiales. Algunos terminan siendo cromados y otros simplemente de colores, pinturas satinadas. Tengo momentos de duda, pero duran poco. Y sobre todo es cuando me enojo con el trabajo o algo así. Pero como tengo que seguir trabajando, no me detengo mucho. Pero como yo también tenía en algún momento otras vocaciones, tenía muchas ganas de estudiar paleontología. Y entonces cada vez que me enojo con esto, que me canso porque tiene sus dificultades, porque tiene sus complicaciones y que son muchas, además de todas las satisfacciones entonces siempre cuando me enojo pienso que podría estar en Ichigualasto ahí cepillando fósiles y descubriendo algunos huesos, pero es una cosa medio idealizada. Y trabajo todos los días. Los días que no puedo trabajar ya estoy pensando qué es lo que voy a hacer al día siguiente. A mí me gusta tener muchos referentes externos a las artes visuales. Muchas de mis ideas y las cosas que aparecen en las imágenes que se pueden ver en mi trabajo vienen de mis lecturas sobre ciencia, sobre cosmología, mecánica cuántica, neodarwinismo, biología, sí, astronomía. Estoy constantemente leyendo temas sobre eso y me gusta también tener como referente el cine. Cuando pienso en lo que puede ser, no sé, la creación artística y todo, es como, lo primero que pienso es que es algo que no es necesario, que es algo que no es un puente, no es un bypass. O sea, si uno tuviese que pensar qué sacamos primero, si tenemos que descartar cosas. Y sin embargo es inevitable la música, la literatura, las artes visuales, el cine. Es sorprendente como pareciera ser algo fácil de suspenderlo, de decir, bueno, esto. Sin embargo es algo que es una constante y que evidentemente es algo que necesitamos.